Como habrán visto, el tema que elegimos para desarrollar hoy tiene que ver con el área de Jinuj, con el área de educación. Y claro, estando a prácticamente 10 días, ¿no? Una semana y unos días más de Pesaj, elegimos este tema de educación, Jinuj, que es tan importante, y Hal, especial de la Jinuj, de la transmisión de los valores. Se puede decir que, a diferencia de otros Hagim, Pesaj es quizás el que más nos aferramos a lo que es la transmisión de la Emuná, ¿no? Y todo lo que es Vigaltal, el Injaba, Yomaú, y le vas a decir a tu hijo en ese día todo lo que Hashem hizo para Israel cuando lo liberó de Mitzrayim. Como nosotros, básicamente, el texto que tenemos que transmitirle a nuestros hijos lo tenemos en la Agadá con lujo de detalle, ¿no? ¿Qué es lo que hay que decirle? ¿De qué forma? La pregunta, las respuestas, ¿no? Y todo eso que más o menos conocemos, quienes hojeamos un poco la Agadá antes de Pesaj, es muy importante hacerlo. De todas formas, un segundito, lo que vamos a tratar de hacer hoy es analizar la forma de transmitir y de alguna forma cómo llegarle a ellos de la mejor manera. Vi que levantaron la mano. Si querían decir algo pueden escribir. Estoy acá. Entonces, vamos a, básicamente, en la charla de hoy, hablar un poco sobre de qué se trata un niño. Estamos hablando de su primera infancia, que es, como pusimos, desde que nace hasta los 13 años en esta etapa. ¿De qué se trata, vamos a decir, sus capacidades, sus facultades? Cómo, de alguna forma, el chico nos ve a nosotros, cómo nosotros tenemos que leer correctamente y desde ese lugar poder ayudarlos de forma más asertiva. Cuando estaba preparando este shiur, agarré varias preguntas importantes que ustedes me fueron enviando el año pasado. Siempre dejo mi teléfono para que me envíen preguntas, sugerencias de temas. Estuve observando y más o menos son 4 o 5 preguntas que de una u otra forma me estuvieron consultando y son también algunas que a diario en el consultorio recibo, preguntas generales, las cuales hoy, Be'ezrat Hashem, cuando terminemos este shiur, vamos a tener claros estos conceptos. Y voy a empezar por la primera pregunta, ¿no? Me suelen preguntar, ¿es verdad que los límites, cuando le ponemos varios límites a los chicos, destruyen la autoestima del chico? Como que los límites serían, de alguna forma, cosas que lo quiebra, porque no lo deja hacer, no lo deja elegir. Esta es una pregunta que aparece. Otra pregunta. No siempre estamos lúcidos a la hora de retar a los chicos. ¿Es verdad que la forma que nosotros lo hacemos, estando enojados, frustrados, terminan traumando a los chicos? No siempre estamos en condiciones de hacerlo de una forma correcta. Entonces, es una responsabilidad muy grande tener que poner límites y, de alguna forma, no frustrarlos, no quebrarlos. No nos queda otra. Otra pregunta muy recurrente es, ¿para qué sirve el sistema premio-castigo? ¿No? A los chicos los estimulamos a veces con algo. ¿Para qué sirve? Si nosotros queremos que sean ellos, y si lo están haciendo por un premio, por un castigo, entonces no tiene sentido la educación.
¿Es sobornarlos o es asustarlos con un castigo? ¿Cuándo sí es importante? ¿Cuándo no? ¿De qué forma todo este sistema premios-castigos? Son preguntas muy generales, ¿no? Otra pregunta que me suelen hacer es, los chicos, perdón, necesitan más independencias, ¿no? Los chicos necesitan ser independientes, necesitamos que le demos independencia. Y aparentemente, de alguna forma, los límites, como estamos acostumbrados a ponerles, pertenecen a un sistema muy anticuado. Entonces, ¿cómo hacemos para no sentirnos mal? Que de rato sentimos que ponerle límites, necesitamos ponerle límites, y por otro lado, ya es un sistema no compatible. Hoy en día los chicos se ponen más rebeldes. ¿Cómo manejamos eso? Y una última pregunta muy interesante que dice así. ¿Qué es más importante? ¿Que te hagan caso, entre comillas, de la forma que vos los retás, cuando vos de alguna forma bajas línea, o mejor no agredirlos emocionalmente y que bueno, hagan lo que quieran, pero por lo menos no los dañaste emocionalmente? Porque hay todo un clima hoy, ¿no? En la educación moderna, hay un clima, sí, se siente como que, ojo con lo que le decís, lo vas a destruir, lo vas a quebrar, como que hay veces preferimos no decir en lugar de decir las cosas que tenemos que decir. Son preguntas muy similares algunas, pero cada una merece su respuesta. Y lo que vamos a tratar de hacer hoy, Bezrat Hashem, es hablar un poco sobre qué le pasa a los chicos a esa edad, qué necesitan y cuál es la forma, ¿no?, adecuada, cuáles son las herramientas, los parámetros que tenemos que tener para ayudarlos. También vamos a hablar de un listado de cosas elementales, básicas que todo chico necesita, ¿no?, para formarse. Entonces, vamos a comenzar. Ante todo, tenemos que saber que para comprender qué es educación, hay que observar a nuestros hijos de una mirada más amplia y completa. No simplemente ver qué sabe, qué no sabe, qué quiere, qué no quiere, sino observar desde una mirada mucho más amplia. Y en ese lugar poder acompañarlos, ayudarlos y estimularlos en el crecimiento. Entonces necesitamos, como decimos, alejar el zoom, mirar la totalidad de los, vamos a decir, ingredientes, ¿no?, componentes que están alrededor de nuestros hijos, y en ese lugar poder ser más asertivos. Teniendo en cuenta que los seres humanos, por definición, somos seres de tribu, seres sociales, me refiero que lo que nos rodea lo leemos, ¿no?, según los lentes de la sociedad. Todo lo que nos rodea nos da cierta graduación. Vemos las cosas según la sociedad. Y de alguna forma, nosotros elegimos ciertos modelos, estilos de vida para llevarlo a nuestros hogares. Entonces tenemos que ser selectivos y saber de dónde tomar, ¿no?, esos modelos. Como dije antes, la educación quizás muy moderna nos habla de no agredirlos. Si nos vamos a una educación muy vieja, era muy rigurosa y muy estricta, y las cosas son porque son. Y realmente en otra época se vivía con esos valores y funcionaba. Tenemos que encontrar el equilibrio. Entonces, vamos a hablar un poquitito de algo que es muy importante para comprender qué le pasa a los niños, ¿no?, a esa edad. Cuando una neshama, Hashem elige bajarla a este mundo y investirla en un cuerpo, ese cuerpo no es como otras creaciones, ¿no?, que tenemos en nuestro alrededor, las plantas, los árboles, sino Hashem elige que experimente su, vamos a decir, primera realidad dentro del vientre de su mamá. Y vamos a ver luego
¿Cuál es la diferencia de los animales que también aparecen en este formato? Pero en concreto, la primera experiencia corpórea de la Neyamá es dentro del vientre de su madre. De alguna forma se alimenta de su mamá y todo lo que sucede, incluso anímicamente, con la mamá, eso pasa a él. Es tan importante y tan fuerte la dependencia, ¿no?, que Hashem creó del bebé con su mamá, que luego, cuando nace el bebé, su, vamos a decir, existencia depende físicamente del cuerpo de la madre. Hashem puso su alimentación en el cuerpo de la mamá. La mamá lo amamanta. El bebé sabe que no puede absolutamente hacer nada sin los, vamos a decir, cuidados de la madre. No es así con respecto a otras creaciones. Los animales, cuando nacen mucho más independientes, y si bien dependen también de, vamos a decir, la alimentación de la madre, muy rápido pueden ellos conseguir cómo desenvolverse, defenderse, alimentarse. Y aquí es donde preguntan Jajamín, ¿cómo es que el ser humano, que es la creación más compleja y más sofisticada, la que de alguna forma sofistica el mundo, la que desarrolla el mundo, nace con, vamos a decir, reflejos tan débiles en relación a los animales? Los animales nacen y se defienden, se desenvuelven mucho mejor. ¿Por qué es que el ser humano nace tan dependiente de su madre? Entonces, explican los Jajamim algo muy interesante. Esa dependencia es para fijar en la mente y el corazón del ser humano, del bebé, que necesita esa dependencia toda la vida. Al principio, formato mamá, luego, dependencia de Hashem. Siempre el ser humano tiene que tener una sensación que depende de alguien. Nosotros, en la tefilá, todos los días, en el momento quizás más sublime de la tefilá, el lugar más sagrado, que es la amidá, donde estamos parados delante de Hashem y hablamos en voz baja, porque es un momento de intimidad muy profunda con Hashem, y apenas en voz baja pronunciamos los textos de la amidá, este momento tan especial, ¿a qué nos dedicamos? A pedirle a Hashem todo. Le pedimos inteligencia, le pedimos salud, le pedimos sustento, le pedimos liberación, le pedimos Geulá. En el momento más importante, el momento más íntimo con Hashem, ¿no sería mejor expresarle amor? ¿No sería mejor expresarle de alguna forma nuestro agradecimiento, como lo hacemos en otras partes de la tefilá? En la amidá hay una parte de agradecimiento, es verdad, hay una parte de alabanza, pero la gran mayoría son todos pedidos. En un momento de intimidad, lo más importante que necesita expresar es cariño, afecto. Acá con Hashem, en momentos re íntimos, donde estamos en el mundo de Atzilut, en el mundo de Kabbalah, se explica que estamos, ¿no?, según la Kabbalah, estamos en una dimensión Atzilut, Etzelo, pegados a Kadosh Baruj Hu. En ese momento estamos pidiéndole cosas. Está explicado en Hasidut que justamente la forma que el ser humano expresa amor a Hashem es demostrándole su dependencia absoluta, a diario, 3 veces por día el hombre, constante, porque pedirle a Hashem no es simplemente ir con la lista de dame, 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 sino de demostrarle dependencia. Y esto lo vemos en el primer pasuk de la Amidá, donde decimos Hashem sefatay tiftach, por favor, Dios, abrí mis labios y mi boca va a decir tu alabanza. Dependemos de Akadosh Baruj Hu, dependemos de Hashem. Es por eso, explican los Jajamim, que nosotros de niños nacemos, cuando somos bebés, con esa dependencia absoluta, que al principio es de mamá, luego de papá, vamos a ver, y
cuando vamos creciendo, dependemos del Padre nuestro, que es Akadosh Baruj Hu. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa dependencia que Hashem creó es indispensable. Y tenemos que ser atentos que nuestros hijos tienen una dependencia emocional muy fuerte y nuestra, vamos a decir, nuestra expresión, nuestro rostro, nuestro estado anímico está de alguna forma influenciando en nuestros hijos. Bueno, luego aparecen otros personajes, ¿no? Aparece papá en la imagen donde mamá, ¿no?, conversa con esa voz frecuente que se llama papá, y de alguna forma el chico también se entrega a los cuidados de su padre y confía desde la aprobación de su mamá, ¿no? Cuando mamá está aprobando a esta persona como ese protector, esa persona que lo cuida. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos afirmar que el chico, su estado emocional varía de una forma, vamos a decir, en niveles muy elevados según el estado anímico de sus progenitores, sea de la mamá, sea del papá, ¿no?, quienes están cuidando. Pero ahora, ¿qué sucede? Nosotros de rato vemos chicos, ¿no?, pequeños, que las cosas que le pasan en la vida automáticamente se le atribuyen a su madre o a su padre. Por ejemplo, si se siente satisfecho, entonces, porque mamá le dio de comer. Si tienen hambre, la culpa es de mamá. Si está divertido, mamá le está dando una vida divertida. Si no, mamá tiene la culpa. Todo. Si tienen amigos, porque mamá de alguna forma se los proporciona. Si no, todo pasa por la madre. Todo, absolutamente todo. En otras palabras, tomemos con cuidado lo que voy a decir. La mamá y por ende el papá se llaman Dios terrenal. Dios terrenal quiere decir, el concepto de los chicos, todo lo que ellos sienten y todo lo que ellos perciben que le pasa, se llama, de alguna forma, papá y mamá, y es por eso que ellos dependen. Si van a prestar atención, por más chico independiente que sea, no puede estar un tiempo prolongado sin nuestra mirada y sin pedirnos ayuda, para cosas muy simples y sencillas, que aparentemente ellos lo saben hacer. Entonces, ¿por qué vienen a pedirnos ayuda? Porque dependen y sienten que necesitan no nada más que le digamos cómo se hacen, sino que estemos con ellos cuando lo hacen. Y la forma que estemos con ellos es cuando nos hablan. Y a veces nos preguntan cosas que ya las saben, pero necesitan que estemos, vamos a decir, vinculados con ellos. Bueno, esto es, ni bien nace, ¿no?, la criatura, básicamente hasta que empiece a ser un poquito más independiente. A ver, yo le pregunto a ustedes, mamás, ¿a qué edad ustedes consideran que el chico empieza a ser un poco más independiente? Empieza a ser, vamos a decir, menos demandante y empieza, de alguna forma, a arreglársela solo. ¿A qué edad empieza esto? ¿Cuándo lo nota? ¿Bien escribir? Cuando dejan los pañales, muy bien. O otra variante, el bar mitzvah. Bueno, eso es otra etapa. Estoy hablando de 0 a 12, 13 años. ¿En qué momento empieza a ser un poquitito más independientes? Perfecto. No pueden ir al baño solo, que es cuando dejan los pañales, que ese cuidado ya no dependen de los adultos. A los 5, después que pusieron 7, 8 años, después del jardín o último año, un poco antes, muy bien. Vamos a hablar ya de esa etapa, de los 5 años, pero un poco antes. Más o menos a los 2 años, cuando el chico ya sabe caminar, cuando ya sabe treparse a la cena y agarrarse algo para comer, ya los 2 años hay cierta independencia.
donde el chico ya es un poquitito más independiente y no depende absolutamente, ¿no?, del cuidado obvio que los necesitan los padres. Pero no es esa dependencia absoluta de limpieza y alimentación, esas necesidades básicas que tiene un niño cuando nace, ¿es así? Muy bien, cuando empieza a caminar, cuando su motricidad fina empieza a trabajarse. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando el chico ya tiene 2 años más o menos, ¿no? En general, poco más, poco menos. Ya empieza a ser un poco más independiente. Y ahí es donde el chico comienza con sus berrinches, ¿no? Ahí es donde los 2 años, siempre se dice, 2 años es una etapa difícil. ¿Para quién? Para el chico es una etapa difícil. Se lo ve molesto, se lo ve fastidioso, a veces a los 2 años, ¿no? Pero es más difícil para nosotros, los padres. Cuando de repente el chico se berrinche y no tan fácil lo sacamos de su enojo o lo, entre comillas, manejamos como queremos. Pues ya a los 2 años el chico empieza a exigir lo suyo y se enoja y se va enojado por ahí, sale corriendo. Ya no es como cuando tenía un nenito, ¿no?, que de alguna forma lo digitalizábamos. Entonces, ahí empieza, vamos a decir, su independencia, a los 2 años. Y ahí, de alguna forma, empieza nuestro desafío. Entonces, por un lado, el chico empieza a independizarse, empieza a desarrollar rasgos de carácter que hasta esa edad más o menos los chicos son todos iguales. Ya a esa edad empiezan a tomar postura, ¿no? Por otro lado, necesitan muchísimo nuestro cuidado todavía. Estamos hablando de un niño de 2 años, 3 años. Entonces, ahí es donde tenemos que ver cómo, por un lado, nosotros queremos que ellos desarrollen su personalidad, que ellos se conozcan, sean ellos, y por otro lado, que sigan pidiendo permisos para sus decisiones. No, pedir permiso me refiero que cuando quieren hacer cosas, que sigan escuchándonos. Entonces, ahí es donde recobra muchísimo sentido esta pregunta, una de las preguntas que hicimos cuando empezamos la clase. Teniendo en cuenta que los chicos necesitan independencia, necesitan ser ellos, quizás marcándole mucho los quebramos, dejándolos que elijan cuando todavía no tienen la más pálida idea de lo que es la vida, sería abandonarlos. ¿Cómo manejamos eso? Pero al rato vemos que se encapricha y quiere hacer lo que quiere. Quizás lo estamos quebrando. Entonces, ahí es donde nosotros como padres nos encontramos a veces en un estado bastante confuso. Somos más duros, menos duros, ¿no? Necesitamos encontrar ese equilibrio. Entonces, primero vamos a tratar de poner en palabras qué son límites. ¿Qué representa para ustedes los límites en la vida de los chicos? Un límite es un castigo, un límite es un stop, frenarlo, hasta acá. ¿Qué quiere decir límites? ¿Qué es lo que necesitamos limitarlos? ¿Acaso los chicos no son inteligentes? ¿No son creativos? ¿No son, vamos a decir, bastante vivos para lo que quieren? ¿Cómo podemos definir los límites que los chicos necesitan? ¿Limitarlos en qué? ¿En su libertad? ¿En su ganas de ser? ¿En su ganas de desarrollar su personalidad? ¿Qué es decir límites? Cuando nosotros hablamos de límites, hablamos de limitarlos en la forma, en el tiempo, en cómo realizar todo lo que ellos necesitan realizar. Porque los chicos tienen derecho absolutamente de todo. Tienen derecho hasta de enojarse con nosotros. Tienen derecho de enojarse con la vida. Tienen derecho de querer elegir, de a rato no hacer nada. Tienen derecho de todo. Los límites son simplemente marcarles cuándo sí, cuándo no, de qué forma,
con qué estilo, con qué intensidad, qué asuntos corresponde ahora hacer berrinche, qué asuntos no. Entonces, el límite no es en su desarrollo como persona, porque como persona tiene que desarrollarse y tiene que ser intensamente él. El tema es, los límites es de qué forma. Entonces, ahí es donde tenemos que tener en cuenta cómo vamos a marcar esos límites. Si el límite va a ser bloquearlo, trabarlo, de alguna forma impedir que sea él, o el límite va a ser de qué forma él va a desarrollar su personalidad, de qué forma él va a pedir lo que necesita. Pero según cómo nosotros lo hagamos, es lo que ellos van a entender. Ellos van a entender que nosotros queremos, de alguna forma, que dejen de ser ellos para hacer las cosas como a nosotros nos gusta, sin considerar los gustos de ellos, que eso sería terrible, o simplemente estimular que ellos sean como son. Nuestros límites tienen que ver nada más con la forma de hacerlo. Porque incluso los adultos también nos enojamos y tenemos de rato, ¿no?, necesidad de sacar nuestra bronca, de alguna forma expresar lo que sentimos, pero tenemos, ¿no?, con la ayuda de Hashem, si tuvimos la educación adecuada, tenemos la forma de expresarlo, los momentos, el estilo, depende con quién hablamos, qué tono y qué forma nos dirigimos. Eso está bien. Lo peor que podemos hacer es, a la hora de marcar límites, es decirle, no, eso no es lo que tenés que hacer, está mal. Vamos a ver en esta charla cuál es la forma adecuada de poner límites, de marcarle las formas y los estilos y los tiempos sin dañar su autoestima, al revés, estimulando la autoestima y ayudándolos a que ellos puedan ser ellos, auténticamente ellos. Entre las cosas que tenemos que transmitirle a la hora de marcar los límites es cómo manejar las frustraciones. Ellos están frustrados, pero ¿cómo maneja la frustración? ¿Rompiendo, tirando, agrediendo, o maneja la frustración expresando su desencanto, expresando su angustia? Entonces, vamos a ver por dónde pasa ese equilibrio. Y me gustaría que me respondan, si gustan, ¿por qué a veces vemos chicos pequeños que los padres le marcan y le ponen límites? Y aparentemente los chicos lo aceptan, ¿no? Y de alguna forma, por más que los padres sean muy estrictos, los límites los llevan bien. Y hay casos donde los padres no ponen límites, les permiten un montón de cosas, y a pesar de eso los chicos están muy enojados y muy tristes. Aparentemente, si a alguien le pone muchos límites, uno tendría que sentir rechazo. Y si a uno lo dejan hacer lo que quiere y le da más libertad, tendría que estar más contento. ¿Por qué vemos que hay chicos con estructuras muy rígidas y se los ve felices? Y por otro lado podemos ver chicos que se les da muchísima libertad y nunca están conformes, y nunca están felices, y se quejan de su existencia, se quejan de su vida, se quejan de sus padres, se quejan de todo. ¿Por dónde pasa? Uno pone límites a alguien que le importa, claro, pero ojo, también hay chicos que se les pone límites y están enojadísimos con la vida. Yo hablé de los extremos, pero ¿qué es lo que hace que un límite genere más conexión? Y a veces el no poner límites genera todo lo contrario. ¿Se entiende la pregunta? Es un poco compuesta la pregunta, un poco compleja, porque hay de todo. Hay chicos con límites que también están enojados. Límites con amor, con explicación. A ver, ¿están de acuerdo que hay que explicarle a los chicos? Estamos hablando de niños pequeños, 2 años, 3 años. Hay que explicarle por qué no es correcto ahora, ¿no?, que tome helado.
Sí, se lo puedo explicar una vez. Pero a la hora del día a día, todo merece explicación. Límites con amor quiere decir que están siempre explicándole a los chicos qué es lo que tienen que hacer o no. No igual lo que dicen es verdad. Lo estoy tratando de preguntar para aclarar más la idea y que se vea de una forma más nítida. ¿Cuál sería la forma de poner límites? No importa la cantidad de límites que sean, siempre con criterio, ¿no? Y a la vez que eso no genere rechazo o destruir la estima del chico. Entonces acá pasamos al tema central de la charla, que tiene que ver con qué es para mí poner un límite. Si para mí poner un límite es simplemente ayudarlo a que puedan gestionar sus impulsos, sus emociones y poder controlar los impulsos, ¿no? Los chicos son impulsivos. Y de a poco ir construyendo criterios en la cabecita, ¿no? Del nene, de la nena, para que ellos, en base a estos criterios, sepan cómo manejar sus impulsos. Simplemente eso. O tratar de lo más rápido posible que obedezca y que deje de hacer berrinche. ¿Cuál es la diferencia? Es muy grande, pero ¿qué diferencia hay a la hora de aplicarlos? Si igual tenemos que bajar línea y tenemos que decir las cosas como son. Cuando lo que yo quiero es crear, estimular en el chico reflexión, formas de manejarse para poder controlar sus impulsos, lo primero que hago es le doy aval a esa emoción que está emergiendo, ¿no? Que emerge del chico, que surge, le doy aval a esa emoción y luego le digo, a pesar que te es muy incómodo esto que te estoy pidiendo, sé que te cuesta, sé que es difícil, pero te voy a ayudar. Pero podés. Pero decidí que tengo que hacer y tomar esta decisión. Entonces, en línea general, no voy a hablar de cada vez, cada momento que hay que poner un límite. Estoy hablando de cuál es el clima. El clima es el ambiente, la actitud de poner un límite es, sé que te cuesta, empatizo con lo que te está pasando. Y a pesar de eso te tengo que decir no, porque te tengo que cuidar. Y te digo un no incluso dándote un besito. O no te aguanto, andate para allá. Por ejemplo, están discutiendo algo típico, ¿no? ¿Me prestás el celular? ¿Me prestás el celular? Quiero jugar, quiero hacer un jueguito. No, no es lo correcto. Y después de que insisten los chicos, toma, llévatelo, haz lo que quieras, jugá, llévatelo. ¿Qué hice en ese momento? Le mostré que estoy muy molesto, que es un nene molesto, que no lo aguanto, y con tal de que deje de molestarme, llévate el aparato. Anda, anda y jugá con esto. Pero ahí no le puse límite. Le di el jueguito y lo veo entretenido, pero el chico por dentro está molesto. Y en muchos casos, cuando el chico está molesto, porque nos pide algo y terminamos dándoselo, nos tira eso que le damos en la cara y decimos, pero ¿cómo? Quería este chocolate cuando se lo doy te lo tiró en la cara. ¿Por qué me lo tira? ¿Por qué no quería el chocolate? Quería probarte cuánto vos lo aceptás, cuánto lo querés. Y cuando vos terminás incluso dándole lo que quiere, pero le mostrás rechazo, ahí lo estás destruyendo. Ahí le estás diciendo, no vales. Y en base a lo que hablamos al principio, de esa dependencia emocional tan fuerte que tienen los chicos con nosotros, si nosotros, que ellos dependen de nosotros, ¿no? Le mostramos, basta, no te aguanto, andate para ahí, cállate, sos esto, sos lo otro, y calificamos a los chicos negativamente, ellos sienten miedos. En ojos de un niño, de un pequeño, ellos sienten, le agarran dudas si algún día ya lo vamos a abandonar, si no los queremos, si no nos importan. Dependen muchísimo emocionalmente de nosotros. En cambio, si yo le doy aval a lo que siente, uy, qué feo, seguramente te molesta mucho esto, te cuesta mucho, y le muestro que ese sentimiento está avalado, y después le digo, como papá, como mamá,
le tenemos que decir que esto no es así. Aunque no lo entiende y se enoja, pero la actitud es que lo entiendo, entonces, y el chico, no importa la cantidad de límites que se le pongan, siempre límites criteriosos, ¿no? Criterios. Pero el chico se siente querido. Entonces, es mentira que un chico que le pone muchos límites se destruye. Es la forma de vincularnos con ellos, si es con respeto o es con desprecio. En donde ya se ponen rótulos, sos insoportable, sos fastidioso. La verdad, ¿quién te aguanta? Esas palabras son las que destruyen, aunque después le demos todo lo que ellos querían, porque en verdad no son las cosas que ellos dicen las que quieren, sino las que ellos sienten. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener mucho cuidado, porque habíamos preguntado al principio de la clase, ¿y siempre podés estar en tu mejor estado emocional y hablarle al chico lindo y empatizar y avalar sus emociones? No, pero podés de a poco entrenarte a no expresar desprecio. Porque una cosa es transmitir lo que te pasa a vos, ¿no? Y otra cosa es educación. Podés sentirte molesta a la hora de marcar un límite. Pero ¿qué haces? ¿Le decís sos esto? ¿O decís tus caprichos, tus berrinches me generan a mí mucha incomodidad? Pero de ahí a decirle, sos caprichoso, no. Te pusiste caprichoso. Estás caprichoso, no sos un chico caprichoso. No sos un mal chico. No sos mal educado. Esta actitud es un comportamiento de un chico mal educado. Y a mí me molesta mucho eso. Y no voy a permitir que vos actúes de esa forma. Saber identificar si una es la que está sobrepasada. Muy bien. Hay veces podés darte cuenta que vos estás de alguna forma sobrepasada. No es el chico. Pero lo que pasa es que después se hace un ida y vuelta. Yo cuando estaba en la escuela como Moré, yo sabía que el día que yo estaba un poquitito, ¿no?, sobrepasado, los chicos iban a estar fastidiosos, es verdad. Pero sea como sea, porque de rato somos seres humanos y estamos sobrepasados. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un botón donde apretamos y se nos va ese fastidio que tenemos. No, tenemos derecho también a estar fastidiosos. El tema es, si hablo de mi fastidio y puedo decir, hoy no estoy en mi mejor día, por favor, ¿no? O sos esto, sos lo otro. Entonces tenemos que prestar atención porque se hace un ida y vuelta, donde después parece que estamos peleando de igual a igual con los chicos. Y no es así. Ayer nos puso a los chicos a nuestro cargo. Estamos hablando 2, 3, 4 años donde los chicos dependen emocionalmente. Ya la cara nuestra, uno se pone serio, el chico se pone serio. Uno sonríe y el chico se pone un poco más suelto, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a tener la capacidad, vuelvo a la pregunta, ¿todo el día estás con esa capacidad? No, pero si tenemos la actitud general respetuosa con los chicos y los respetamos a ellos, respetarlos quiere decir, entiendo que te molesta y tenés derecho a sentirte molesto en un cuerpito pequeño con tu maduración, ¿no? Con lo incómodo que es tener un hermanito más chiquito, o tener que compartir, o no saber negociar. Obvio que te puede costar, no se lo decimos, no pensamos todo eso. Y respeto que a vos te cueste, entonces luego el límite que te voy a poner va a ser con muchísimo cuidado. Teniendo en cuenta, estoy hablando de un niño pequeño que no tiene ninguna de las facultades que tenemos nosotros o para comprender por qué una cosa y por qué la otra. Y por eso cuando pusieron de explicarle a los chicos, hay cosas que se puede explicar, hay cosas que no. Entonces, porque no se lo puedo explicar, no le puedo poner límite, pues un nene de 2, 3 años. No, le puedo poner límite, pero la explicación más importante que le podemos dar, ¿no?, que no es una explicación, el elemento más importante que le podemos dar es demostrarle que nos importa eso que le está sucediendo. Entonces, esos, vamos a decir, el eje central de la conversación. Cómo nosotros
le marcamos a ellos estas cuestiones que necesitan de alguna forma ser marcadas. Para esto necesitamos entrenarnos. Necesitamos saber que no son simplemente, vamos a decir, momentos lúcidos que tenemos y momentos menos lúcidos. No, no son simplemente momentos que estás de buena onda y podés ser buen educador y momentos que estás mal, sino ¿qué querés construir? Ahora, en base a todo esto, comprendemos por qué es que el chico nace tan dependiente. Porque toda la vida el chico necesita ser dependiente. Hoy de los padres, mañana va a ser un poco más de la sociedad, de los amigos, va a tener que responder, ¿no?, a las exigencias de sus compañeros cuando ya es más adolescente. Y luego, toda la vida, esa dependencia de Hashem. Pero esa dependencia no destruye su personalidad. No. Hace que sea ubicado, que necesite aprender y pulirse como persona para llegar, ¿no?, a quienes dependen, sean sus amigos, sus maestros, toda la vida Hashem. Y eso hace que la persona sea una persona ubicada, trabajada, con criterios, con valores. Si uno podría sentirse independiente y realmente no necesitar de nada ni de nadie, sería muy difícil que seamos honestos, respetuosos, sinceros, humildes, todo lo que necesitamos como persona para recibir el título de ser un ser humano. La dependencia es algo bueno. Entonces, tenemos que saber que los chicos que dependen de nosotros no nada más dependen y eso nos da el poder para marcarle a ellos un estilo de vida, sino que nos da una responsabilidad, nos genera una responsabilidad muy grande de protegerlos emocionalmente. Ahora, si el chico escucha todo el día, sos esto, sos lo otro, no te aguanto, el chico en un momento empieza a darse cuenta, ¿no?, lo que genera en nosotros es fastidio, que nosotros tenemos que lidiar con eso, y a la larga puede que en un momento Hasu Shalom se apague y no quiera ser él, no quiera decir lo que le parece, no quiera opinar. Hay países muy desarrollados en el área de la educación, donde lejos de Hasu Shalom ser permisibles, que no es lo mejor, lejos de ese pensamiento de permitirle que hagan lo que quieran, Hasu Shalom eso demuestra, vamos a decir, rechazo, falta de interés. Pero sí, hay países donde son muy respetuosos. ¿Y cómo se expresa el respeto a los chicos? Más allá de dar la bala emocional, como dijimos anteriormente. El respeto se expresa que incluso cuando tenés que decir no a algo, sí también, pero incluso cuando tenés muy claro que lo que te está pidiendo el chico es un no, dale un tiempo. El chico a veces no terminó de hablar, no, ya te dije que no, 1000 veces me lo preguntaste. Déjalo que pregunte, y aunque para vos sea un clarísimo no, pensá un poco, míralo con ojos de que respetás su razonamiento, más allá que no, y luego podés decirle, mira, no es lo bueno esto ahora, no está bien, porque en verdad todo lo que piden es bueno, nada más que hay que ver el momento, la forma. No, ¿qué te parece? ¿Podés de alguna forma, ¿no?, estimularlo a que el chico entienda por qué? Pero hay veces es muy chiquito y no puede entenderlo. Pero igual, dale la sensación que su pensamiento vale la pena por lo menos reflexionarlo. Entonces, cuando el chico te dice, quiero ir a la plaza, y quizás no es el momento para salir a la plaza, le puedes decir, a ver, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Querés divertirte? ¿Querés salir un poco? ¿Querés jugar? Bueno, vamos a hacer así. Vamos a buscar el momento que podamos ir. Entonces, no le decís un no. Incluso cuando después finalmente le decís ahora no. Pero no es el no, es demostrarle tener derecho a razonar y quiero estimular tu pensamiento. ¿Qué es lo que te gusta de la plaza? Y a veces sin ir uno puede jugar con la imaginación. ¿Qué es lo que más te gusta de la plaza? Y eso no es que lo estamos ilusionando. Estamos dándole
un poquitito de aval, legitimidad, ¿no? A eso que él desea. Y hay momentos donde no es nada más para darle a ellos, ¿no?, esta sensación de que pueden razonar, sino hay veces pensarlo antes de contestar nos ayuda a nosotros también, porque hay muchas cosas que parecen un no rotundo, pero cuando entramos en razón y frenamos un poco y conectamos emocionalmente con el chico, ahora voy a dar un elemento muy importante para esto, ¿no? Nos damos cuenta que sí, que puede darse, no es el fin del mundo dejar un poco y bajar un rato a la plaza con el chico. No es el fin del mundo, y a veces nosotros también lo necesitamos para que el chico esté más tranquilo. Pero aquí hay un elemento muy importante que tenemos que hablar. Y es el tema de cómo conectamos emocionalmente con todos los seres humanos, principalmente con los chicos. Este es un factor que juega muy a favor cuando lo sabemos desarrollar positivamente y muy negativamente cuando no lo sabemos desarrollar, llevar adelante, que es el tema de los tiempos. Yo no puedo sentir, empatizar sin tiempo. Yo puedo comprender y puedo procesar información, pero no puedo sentir sin tiempo. ¿Qué quiere decir? Dale, háblame que te escucho. Dale, decime. Y estoy haciendo otro respuesta. Te escucho. Sé lo que querés. Dale, decime. Si no, dale, seguí hablándome. Yo, sin dedicar tiempo a lo que me están diciendo, puedo grabar información, pero no puedo procesar emociones. Y el tiempo que merece conectar con la otra persona es lo que va a definir si puedo sentir lo que le pasa a la otra persona. Y esto para todos, en la pareja, con los hijos, ahora estamos hablando de los chicos. Cuando un chico te habla, y vos le decís, sí, dale, decime, te estoy escuchando, pero si te escucho, dale. A ver, espera. Sí, me dijiste esto, no, pero ¿qué es lo que no hubo ahí? No hubo conexión real, no hubo conexión emocional. Si vos lo escuchás y después tenés que decir un no, pero se sintió que lo sentiste porque lo observaste, porque te generó algo en vos, esto que el chico necesita, después lo tenga que desarrollar en este momento o no, reciba un sí o un no, no pasa nada, pero por lo menos se sintió que lo viviste con él. Voy a traer un ejemplo ahora. Un chico vuelve de la escuela. Mamá, no sabés, me molestó David y me sacó la regla y después, contame. Y vos estás haciendo otra cosa y no lo escuchás. Sí, ¿qué más hizo David? Ah, sí, bueno, pero no lo mirás. El chico no ve en vos porque no despertó en vos empatía en tus rasgos faciales, en tu actitud con él. Entonces el chico, cuando ves que vos no estás, va a buscar otra cosa para que conectes emocionalmente con él. Y va a subir, ¿no? En la escalada va a subir la apuesta y va a generar algo donde vos tengas que dejar todo para ir a verlo y hay veces gritarle y ahí ya la relación se hizo horrible. Lo que no tuvo el chico, no tuvo en la conversación conexión emocional. Porque para conectar emocionalmente necesitas tiempo. No nada más cabeza para escucharlo y oídos para oír lo que te está contando y saber repetírselo. Esto lo vemos en todas las áreas de la vida. Uno puede agarrar un sidur, puede hacer tefilá, pensó todo lo que tenía que decir y lo hizo rápido. Una persona hizo una tefilá un poco más lenta. ¿Cuál es la diferencia? Si pensé todo lo que tenía que pensar, pensé todo, dije todo, tac, pero no la viviste. Porque para vivir algo necesitas tiempo. Solamente les habrá pasado. Escucharon charlas, conferencias, donde había un montón de información, un montón de información. Escucharon un montón de conceptos. Pero ¿qué sucede? Termina la charla y dicen, ¿de qué habló? Y habló de esto, a ver, contame, ¿qué habló? Y a veces no
no recordás y no puedes poner en palabras lo que escuchaste. Y en el momento que escuchaste, llamó mucho la atención. ¿Qué faltó en esa charla? Generalmente falta tiempo, porque no había un punto y una coma. No había un momento para ir reflexionando y sintiendo lo que te estaban transmitiendo. Entonces escuchaste mucha información, toda la información, y como no la pudiste apropiar, después te olvidás. Te queda el título por ahí, pero no lo viviste. Prueben lo que les estoy diciendo y van a ver cambios importantísimos en todas sus vinculaciones. Con la pareja, con los hijos, con los padres, con los hermanos. Trata de dedicar, no importa cuánto, aunque sea poco, pero buen tiempo, quiere decir ese poco tiempo que dediques con todos los sentidos y permitite sorprenderte o de alguna forma engancharte emocionalmente con quien te está hablando y vas a ver qué calidad de vinculación vas a tener. Todo lo opuesto a estar hablando, ¿no?, con los aparatos, haciendo otras cosas, escribiendo. Cuando te hablan, conectate con esa persona, vas a ver qué gran impacto generás en esa relación. Y volviendo al área de los chicos, es fundamental para que los chicos se sientan respetados, para que los chicos se sientan valorados, que se animen a pensar, que se animen a improvisar, a hacer, que nosotros les demostremos que tienen capacidad de razonar, que tienen capacidad de proponer cosas, que tienen capacidad de llamar nuestra atención positivamente, no haciendo el gran berriche, sino en las conversaciones de lo que les pasa sin tener que llegar a todo lo demás. Creo que con estos elementos respondimos las preguntas, ¿no? Por ejemplo, habíamos preguntado si es verdad que los límites destruyen a los chicos. No, los límites no los destruyen, para nada. Si no estamos siempre lúcidos para poner los límites, entonces lo vamos a traumar a los chicos. No, si en línea general nuestra actitud con ellos es sana, los límites no terminan traumando a los chicos para nada, aunque tengamos momentos que estamos más irritables. ¿No? ¿Para qué sirve el sistema premio-castigo si queremos que ellos sean independientes y sean chicos educados? El premio y castigo, cuando es acompañado de ese sentimiento y esa dedicación, es la motivación del premio. Pero lo más valioso es el valor que le transmitimos cuando nosotros nos conectamos con ellos profundamente desde lo emocional. Otra pregunta que habíamos hecho, ¿qué es más importante? Si poner límites y los terminamos dañando o no poner límites y que hagan lo que quieran. No, no es o. Podés poner límites, hasta podés sacarte a ratos, pero sin dañarlos. Para nada. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que cuando tenemos que llevar adelante este rol, ¿no?, como padres, tenemos que cuidar mucho lo que le pasa en su mundo emocional sin abandonar los límites que los chicos necesitan. Si quieres algunas preguntas, pueden hacer. Estamos acá unos minutos más.